tema que hoy se va a tratar es abordaje psicológico en pacientes oncológicos y su familia. Con ustedes, la doctora Silva. Hola, muy buenos días con todos. Creo que con la mayor parte de aquí ya nos conocemos. Es un gusto para mí poder compartir este abordaje psicológico y espero que les sea útil para su práctica también. Vamos a empezar con un pequeño video. Es un emotivo cortometraje animado que tiene como propósito mostrar a la sociedad que a pesar de tener que pasar por un momento crítico, como puede ser la enfermedad del cáncer, el apoyo de los seres queridos puede ser la mejor medicina para superarlo. El lema es: el amor es más fuerte que el miedo. Vamos a empezar un poquito hablando sobre lo que es la psicooncología. Durante años, el único apoyo psicológico formal para pacientes con cáncer eran grupos de apoyo con otros pacientes que ya habían pasado por las mismas situaciones similares, como grupos de ostomía y programas de mujeres que habían sufrido una mastectomía, por ejemplo. Ya en 1970 comienza a emerger la subespecialidad oncológica de psicooncología, a favor del ajuste psicosocial del paciente oncológico a la enfermedad y sus diversos efectos. Pero, ¿qué abarca la psicooncología? La psicooncología es una rama especializada entre la medicina y la psicología. Ayuda a los pacientes de cáncer y a sus familiares a canalizar de forma saludable sus emociones. El objetivo es mejorar la calidad de vida del enfermo, mejorar la adherencia al tratamiento médico y el autocuidado del paciente, restituir el equilibrio personal y familiar durante y tras la enfermedad. Los pacientes con diagnóstico y tratamiento de cáncer van a tener varias dificultades. Dificultades cognitivas, dificultades emocionales, emociones como tristeza, ansiedad, angustia, incertidumbre frente al futuro, a la enfermedad. Van a tener dificultades de comunicación. Muchos pacientes se aíslan, no saben cómo manejar sus emociones y comunicarlas. Y dificultades motivacionales. Esto se da porque el paciente tras el diagnóstico sufre muchas pérdidas, muchos cambios, desde cambios físicos, funcionales, hasta cambios emocionales también. Jimmy Holland es la fundadora de la psicooncología y ella nos dice que la psicooncología es una subespecialidad de la oncología que atiende las respuestas emocionales de los pacientes en todos los estadios de la enfermedad, de sus familiares y del personal sanitario que les atiende y que por otra parte se encarga del estudio de los factores psicológicos, conductuales y sociales que influyen en la morbilidad y mortalidad del cáncer. ¿Cuáles son los objetivos de la intervención psicológica? Son garantizar al máximo el bienestar posible para el paciente, minimizar el sufrimiento evitable y acompañar el sufrimiento inevitable. El paciente con diagnóstico de cáncer va a pasar por varias fases psicológicas, por un proceso psicooncológico que va a variar de paciente en paciente. El paciente al inicio de su diagnóstico, pues lo que primero se le viene a la mente es la posibilidad de morir. Muchos pacientes asocian la palabra cáncer, por no decir todos, cáncer con muerte. Y de ahí ese temor tan grande o ese impacto tan grande al momento del diagnóstico. Posterior a esto, el paciente se cuestiona, ¿no? Tiene muchos cuestionamientos. ¿Por qué a mí? Hemos escuchado frecuentemente incluso culpabilizarse, ¿sí? Sentirse culpable por la enfermedad que hice para yo tener esta enfermedad. ¿Por qué a mí me dio esto? ¿Qué sucedió? ¿Qué hice mal? Se preguntan también qué fueron las cosas que quizás llevaron a desencadenar la enfermedad y en realidad no hay una respuesta específica porque el cáncer es multicausal, es multifactorial. El paciente se pregunta creyendo que encontrando una respuesta va a disminuir quizás el dolor y el sufrimiento, pero no es así. Hay cuestionamientos sobre cuestiones traumáticas, se cuestionan también sobre su futuro, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ellos, con su familia? Y sobre todo se cuestionan en relación al futuro.
El paciente atraviesa por varias fases, como les había dicho, pero en general todas estas fases tienen que ver con un duelo oncológico, porque a partir del diagnóstico él ha vivido pérdidas. El cáncer supone un impacto significativo en la vida de una persona y de sus seres queridos. Marca un antes y un después en la vida del individuo debido a que se ve obligado a modificar su funcionamiento habitual en cuanto a los roles que desempeñaba en todos los aspectos, social, emocional, familiar, laboral y espiritualmente también. En la fase de tratamiento es cuando se hace más visible estas consecuencias de las pérdidas, de los cambios, por ejemplo, con las quimioterapias, ¿no? La pérdida de cabello, la baja de peso. Existen diversos factores que también pueden condicionar el proceso de adaptación del paciente oncológico. Durante la enfermedad, en los sobrevivientes del cáncer, el apoyo social, la resiliencia y en caso de remitir del cáncer, tiene un lugar a la readaptación. No es fácil para ellos tampoco, ¿no? El tener que volver a retomar ciertas actividades que tuvieron que paralizarse durante el curso del tratamiento. A pesar de haberse curado del cáncer, surge un miedo a su reactivación. ¿No es curioso que muchos pacientes llegan a la consulta de psicología ya cuando han sido dados de alta, ¿sí? Y pues ellos explican que todo el proceso lo han vivido relativamente bien, con altos y bajos, por supuesto, pero curiosamente ya cuando son dados de alta empiezan a desencadenar síntomas de ansiedad, angustia, incluso depresión. Y uno se preguntará por qué, si ya lograron sobrellevar su diagnóstico, el impacto inicial de saber que tenían la enfermedad, posteriormente los tratamientos que son agresivos, los cambios en cuanto a su estilo de vida, en la parte laboral, etcétera. Y ya al final, pues creeríamos que todo está superado y ya no habría de qué preocuparse, ¿no? Pero aquí es donde muchas veces surge este miedo, ¿no? A una recaída, el miedo a que la enfermedad vuelva. Y esto muchas de las veces genera cuadros de ansiedad, trastornos ansiosos depresivos incluso, que hay que tratarlos. Las etapas del duelo oncológico son varias. Cada paciente vive las pérdidas a su manera, a su ritmo, no es algo lineal. La primera etapa es la de shock, ¿sí? Cuando conocen de la enfermedad, por supuesto tienen miedo, hay temor, hay incertidumbre, a veces hay también negación. El paciente no cree de la enfermedad, se niega a creerla, ¿no? Pero es parte normal también del proceso. Lo malo es cuando un paciente se queda en negación, pero es parte de la negación de un proceso en la cual él paulatinamente ya se irá adaptando, entendiendo cuál es su realidad y pasando a otras fases hasta llegar a la aceptación. También puede cursar por una fase de depresión, de pena, de tristeza, de cambios a nivel emocional. Eso es totalmente aceptable, entendible. Puede tener rabia, enojo, ¿sí? Rabia con Dios, consigo mismo. Esa es la fase de negación. Luego pasamos a una fase de negociación en donde el paciente no lo acepta aún. Todavía hay cambios emocionales, a veces retrocede a tristeza, a una fase depresiva, puede pasar una fase de enojo, pero ya no está estancado en ninguna de ellas hasta al fin poder llegar a asumir y aceptar la enfermedad como tal. ¿Por qué es importante una adecuada intervención psicológica? Bueno, hemos visto que los pacientes oncológicos con mayores niveles de malestar psicológico son aquellos que acuden más a los servicios médicos. Por ejemplo, aquellos pacientes que continuamente acuden a las emergencias, ¿sí? De los hospitales. Son pacientes que tienen dificultades a la hora de tomar decisiones. Son menos adherentes a sus tratamientos. Muchos pacientes que, por ejemplo, dejan de venir a su tratamiento de quimioterapia. Son pacientes que están menos satisfechos con la labor médica. Son aquellos pacientes a quienes catalogamos como difíciles, ¿no? Porque se quejan, porque tienen demandas constantes, pero en realidad
tras esa queja, tras esa demanda, hay un factor emocional que está influenciando en su comportamiento. Son pacientes que tienen una peor adaptación de la enfermedad y, por supuesto, tienen una menor calidad de vida. Hay algunos aspectos concretos en psicoterapia con pacientes oncológicos y pues vamos a mencionar algunos de ellos. La primera es que el paciente que llega lógicamente a la consulta psicológica es por la causa de su enfermedad. Caso contrario, pues él no hubiera llegado a la consulta psicológica, ¿no? Entonces el motivo central o el predominio de la atención va a ser basado en lo que es su enfermedad, el proceso de su enfermedad. Hay que también tomar en cuenta las necesidades de los pacientes, ¿sí? Cada paciente tiene necesidades específicas y a veces no lo tomamos en cuenta. En el abordaje, no solo psicológico, yo creo que esto también tiene que ver mucho con la práctica de ustedes en enfermería, del médico, el trabajador social, de todo el equipo multiinterdisciplinario que tiene a su cargo este tipo de pacientes, pues tenemos que valorar siempre cuáles son sus necesidades, sus demandas y ser flexibles también. Parte del proceso de atención es su familia. Si bien es cierto, decimos que el paciente va a ser el protagonista, es el protagonista, no podemos dejar de lado a su familia, porque va a ser la proveedora principal de sus cuidados. Y entonces la atención también va a estar centrada en la familia. Hay cuidadores principales, pero a veces también hay familia extendida que requiere apoyo y también se debe brindar ese apoyo a la familia extendida. Bueno, sabemos que trabajar con pacientes oncológicos es complicado en el sentido que estamos día a día afrontando lo que es de cerca el dolor y el sufrimiento de nuestros pacientes. Y quizás ustedes más que están de cerca, ¿no? En el trabajo continuo, en la administración de la medicina, en el estar ahí atendiendo sus necesidades, sus demandas. Incluso a veces más que el médico, el personal de enfermería es el que comparte más y sabe muchas cosas más del paciente. Entonces, tenemos que entender que es un trabajo arduo, ¿no? Que no es solo, que no implica solo un desgaste quizás físico, sino también un desgaste emocional, porque estamos continuamente enfrentándonos al dolor de un paciente, y no solo de un paciente, sino también de una familia que está atrás de ese paciente. Y eso puede ser muchas veces complicado. ¿Qué hay que hacer? Pues también gestionar nuestras pérdidas, evaluar cómo está nuestra vida personal para que el trabajo diario que hacemos acá, enfrentándonos al dolor y al sufrimiento del paciente, no nos llegue a afectar. En oncología, pues tenemos que diferenciar muchas veces en el trabajo psicológico lo que son reacciones normales a lo que son ya procesos psicopatológicos, ¿no? Todos podemos decir que, claro, un paciente con un diagnóstico de cáncer obviamente se va a afectar en la parte emocional y de hecho es así, va a pasar por muchas fases psicológicas normales, adaptativas, se llaman síntomas reactivos. Pero por ser normales no quiere decir que no necesitan de apoyo o de valoración, pero debemos saber diferenciar y ya en eso el profesional psicólogo encargado tiene que pues hacer una valoración respectiva y diferenciar lo que es un síntoma reactivo, parte del proceso o la fase del duelo oncológico, haya un trastorno psicopatológico que tal vez requiera de una atención también con medicación o psicofarmacológica. ¿Cuáles son los modelos de intervención? Bueno, aquí en la parte de psicología tenemos algunos modelos de intervención que ayudan al paciente a adaptarse y sobrellevar de mejor manera pues el proceso de la enfermedad y sus familias también. La terapia que nos ha ayudado muchísimo, nos ayuda mucho en este tipo de pacientes es la terapia cognitiva, ¿sí? La terapia cognitivo-conductual, que hace énfasis en cómo los pensamientos afectan la forma en que sentimos. Es difícil modificar nuestras emociones directamente. Ustedes deben haber escuchado
Y esto en la vida diaria, quizás cuando uno está pasando un momento de crisis, lo primero que nos dicen es, tienes que controlarte. Hay que controlar las emociones. ¿Han escuchado esa frase o les han dicho en algún momento o ustedes han dicho en algún momento eso? Contrólate, maneja tus emociones. Yo creo que sí, todos en algún momento lo hemos dicho o hemos tenido que vivir episodios de crisis, pero la gran pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo controlo mis emociones? Y pues yo les voy a comentar que no parte ese control de la emoción en sí, sino de la parte cognitiva, de nuestro pensamiento. Parte de ahí. Sí, justamente vamos a más adelante explicarles con un ejemplo preciso para que se pueda entender esto. Modificar emociones a través de los cambios en el pensamiento y el comportamiento. Ese es el objetivo. ¿Cuáles son las etapas de la terapia cognitivo-conductual? Primero, identificar el problema que trae el paciente a la consulta, ¿sí? Y bueno, si uno quiere aplicar a nuestra vida diaria, también nos podría servir, ¿no? Muchos tenemos problemas que no sabemos cómo resolverlos, qué hacer, cómo manejarlos. Y la terapia cognitivo-conductual nos puede ayudar mucho a resolución de conflictos y afrontamiento de problemas. Entonces, lo primero es conocer el motivo de consulta. ¿Por qué viene el paciente a la consulta? ¿Qué le ha hecho acudir hoy al psicólogo? ¿Cuál es el mayor reto al que se está enfrentando en este momento? Sobre todo nuestros pacientes, ¿no? Quizás son pacientes que recién han sido diagnosticados y están en la primera etapa de conmoción, de shock, de entender de la enfermedad. Quizás ya están en un proceso de tratamiento, de quimioterapia, radioterapia, o van a ser operados. Y su mayor preocupación en ese momento es la cirugía, ¿sí? O cómo va a ser su tratamiento de quimioterapia, porque los pacientes vienen muy angustiados cuando van a iniciar el tratamiento. No saben qué síntomas van a tener. Escuchan mucho, ¿no? Incluso en los pasillos, mientras están esperando en la consulta de otros pacientes, ¿no? Que les dicen, uy, no, a mí la quimioterapia, pues, me hizo pedazos, me causó mucha náusea, mucho vómito, y los pacientes se asustan, ¿no? Y ya se condicionan, miren, el pensamiento ya se condiciona, y eso muchas veces genera más adelante un síntoma. Y la terapia cognitivo-conductual nos ayuda a trabajar en este pensamiento muchas veces distorsionado para que pueda sobrellevar el tratamiento mucho más tranquilo y relajado. Lo segundo es definir la técnica cognitivo-conductual que sea más eficaz para la situación concreta, porque hay varias, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en síntomas de ansiedad, lo que hay que trabajar quizás es en técnicas de relajación, ¿no? Ayudar al paciente a controlar esos momentos de ansiedad con respiración profundo. Previo a una cirugía, por ejemplo, un paciente está muy tenso, muy angustiado. Técnicas de relajación, técnicas de respiración. Hay técnicas de exposición, por ejemplo, en cuanto a fobias. No tiene que ver con el paciente oncológico netamente, pero podría ser fobia a venir al hospital, ¿sí? Fobia a venir a las consultas. Entonces hay que definir qué terapia se puede aplicar al paciente, porque no es que una sola terapia va para todos los pacientes, depende de la necesidad de cada uno. Posteriormente hay que facilitar que el paciente explore diferentes alternativas acerca de lo que piensa en una situación concreta. ¿Qué alternativas hay? Ayudarle a identificar lo que necesitaría cambiar para sentirse mejor. ¿Qué hacer? No quedarnos en el por qué de la situación, sino qué hacer con esta situación o con este problema que tengo. Registrar de forma continuada los pensamientos que tienen lugar en la situación problemática, ¿sí? Entonces, muchas veces el paciente tiene pensamientos reiterativos, rumiantes, decimos, frente a un problema y no puede salir de ello, ¿no? Lo que tenemos es que registrar qué tan frecuentes son estos pensamientos y cuáles son estos pensamientos que están haciendo que el paciente genere
o tenga un malestar interno y no pueda salir de ello. Retar los pensamientos negativos, que es lo más difícil, ¿no? Porque uno cuando se anticipa a los hechos, uno se anticipa a lo positivo o a lo negativo. La mente humana generalmente se anticipa a lo malo, ¿no? Uno empieza a suponer un millón cosas y pasa mucho con nuestros pacientes, sobre todo cuando la enfermedad ha avanzado, ha progresado, ¿no? Incluso antes también. El pensamiento es, ¿y si yo muero? ¿Y si el tratamiento no me da resultado? ¿Y si? Y son esos cuestionamientos los que generan mucha incertidumbre y mucha ansiedad. ¿Cómo retamos los pensamientos negativos? Pues practicando y reforzando los pensamientos positivos. Es intentar reemplazar este pensamiento negativo porque no lo voy a desaparecer. Si yo a ustedes les digo ahorita, no piensen en un elefante rosado, ya lo pensaron, ¿sí? Entonces al paciente yo no le puedo decir, no piense en eso. No le estoy ayudando porque ese pensamiento negativo está ahí y quizás va a seguir viniendo. Entonces no es la manera de abordar, es decir, no pienses así, no te sientas así, sino tratar de que si aparece este pensamiento negativo, pues suplirlo con un pensamiento que sea mucho más adaptativo y real. Esto a la larga va a hacer que vaya disminuyendo, quizás desapareciendo en tiempo y permaneciendo que está basado en el aquí, en el ahora, en su realidad. Aquí está el ejemplo concreto que me pedí, ¿sí? Entonces, miren, con nuestros pacientes, por ejemplo, ellos se quejan de mucho cansancio, ¿no? Es una sensación física de agotamiento, de cansancio, de malestar general. Aquí la sensación física hemos puesto cansancio. Ese es el ejemplo, ¿no? Nuestro pensamiento, ¿sí? Va a estar relacionado a esa sensación física de cansancio. Entonces, el paciente suele decir, ya no puedo hacer nada, soy inútil. Dependo de, antes yo podía caminar solo, ahora me tienen que acompañar, tengo que utilizar, no sé, dependiendo de las circunstancias, bastón, muletas, o ya no puedo caminar como antes, ¿sí? Y hay sentimientos, se generan sentimientos y emociones ¿de qué? De frustración, de minusvalía por no ser el mismo de antes, ¿sí? Desesperación, pacientes que pueden llegar a deprimirse, sentirse tristes, frustrados, angustiados. Y en lo comportamental, esta emoción comienza a desencadenar, por ejemplo, en tendencias de aislamiento. Entonces, como ya no puedo caminar igual que antes, como ya siento que no puedo hacer las cosas igual que antes, ya no soy el mismo de antes, no valgo, soy inútil, ¿para qué salgo? ¿Sí? ¿Para qué vivo muchas veces, ya cuando pueden caer en depresiones severas, ¿no? Entonces, miren, este es un ejemplo en el que podemos ver cómo funcionan las emociones, ¿sí? La emoción no surge solita, de la nada, y no se puede cambiar desde la emoción, sino que se la tiene que cambiar desde el pensamiento, ¿sí? ¿Qué hacer entonces? Modificar ese pensamiento, ¿sí? En este caso de inutilidad, de minusvalía, haciéndole ver al paciente que hay otras cosas que a lo mejor él puede hacer aún, pese a su situación de enfermedad, porque la sensación física la podremos cambiar, quizás con medicación, a lo mejor en algunas circunstancias sí, sí, el dolor se puede tratar con medicación, pero hay casos en que pese incluso a la medicación o al tratamiento, esa sensación o esa molestia física no va a cambiar. Entonces ya no depende del paciente cambiar ese factor externo,
tiene que aceptarlo, ¿sí? Es difícil y va a tener que pasar por un proceso, pero el cambio que sí puede hacerlo, lo que está en las manos de él, es su pensamiento. Dirigirlo hacia otro foco, más positivo, ¿sí? Y ahí en la terapia, pues lo que tratamos es de rescatar aquellas cosas que el paciente no ve, porque está solo enfocado en lo que ya no tiene, en lo que ya no puede, en lo que ya no es. Y entonces tenemos que redireccionar esa atención a aquellas cosas que él sigue siendo y haciendo pese a la enfermedad. Entonces, si en lugar de decir, yo ya no puedo hacer tal cosa, le decimos, usted sí puede hacer esto pese a, él va a empezar a encontrarle situaciones o aspectos positivos a esto que está viviendo, que es difícil para él. Si yo pienso en que el día hoy amaneció nublado y va a llover, ¿cómo me siento? Porque el clima muchas veces sí repercute en las emociones, ¿no? No quiero ni salir de casa, mejor me quedo. Ya me genera una emoción así como un tanto de, no depresión, pero sí de apatía, de tristeza. Y eso, el comportamiento, entonces, no, mejor hoy va a llover fuerte, hoy no va a ser un buen día, me quedo en casa, ¿sí? Pero si yo cambio esa mentalidad, ¿sí? Pues voy a tener otra emoción y voy a cambiar también mi comportamiento, ¿sí? Tratar de dar otra perspectiva a la realidad. Pacientes que no les gusta venir, por ejemplo, a hospitalizarse, recibir sus quimioterapias en hospitalización, porque ellos asocian hospitalización con encierro, ¿sí? Con encarcelamiento. Entonces, si su pensamiento es voy a estar encerrado, la emoción va a ser de angustia, de desesperación, a qué horas me dan el alta, y peor pacientes que tienen largas estancias hospitalarias. ¿Qué hay que hacer entonces? Cambiar el significado, ¿sí? Que el paciente le está dando a determinada situación. Por ejemplo, la hospitalización. No un encarcelamiento, no un encerramiento, sino una oportunidad de ¿qué? De recibir tratamiento, de seguridad. Es diferente, ¿no? Entonces quizás el paciente cambia su visión, cambia el significado, va a cambiar la emoción y por ende va a cambiar también el comportamiento. El paciente debe cuestionar pensamientos negativos y retarlos como preguntas, ¿sí? Esta es otra estrategia también que podemos aplicar. ¿Qué razones tengo para pensar que esto es cierto? Nos autocuestionamos. Tenemos un pensamiento negativo, paramos el pensamiento y decimos, a ver, ¿qué razón tengo para yo pensar de esta manera? ¿O cuáles son las razones para considerar que esto no es cierto? ¿Existe una explicación diferente? ¿Hay alguna alternativa diferente? ¿Hay otras formas de ver esta situación? ¿Sí? Lo que les decía, podemos ver esta situación desde otra perspectiva. Podemos también preguntarnos, ¿qué le diría a un amigo si estuviera en esta situación? ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo más probable que pase? ¿Cómo puedo afrontarlo? ¿Qué ventajas tiene pensar de esta manera? ¿Me sirve? ¿Me ayuda? ¿O al contrario, me perjudica? ¿Me pone angustiado? ¿Me deprime? ¿Me frustra? ¿Qué desventajas tiene pensar así? Son preguntas que podemos hacérnoslas cuando hay un pensamiento negativo y no podemos salir de él. Es tratar de ver objetivamente aquella circunstancia que nos está generando malestar. En cuanto a la parte familiar, porque hemos estado abordando solo el paciente, como les decía, si bien él es la parte central, pues no podemos dejar de lado a la familia, ¿sí? Hay factores que determinan la reacción familiar ante el diagnóstico. Se dice que la familia pasa el mismo proceso muchas veces que el paciente. Las mismas fases que vimos hace un rato, sí, de duelo oncológico, también la familia las vive. Y eso en el día a día quizás uno no lo piensa, no lo toma en cuenta, pero la familia también está pasando por un duelo oncológico.
Hay factores que van a determinar cómo la familia afronta el proceso de la enfermedad. Las experiencias previas, por ejemplo, que ha tenido la familia con enfermedades o un historial de pérdidas previas, ¿no? Quizás ya tuvieron experiencia de una situación oncológica con un familiar cercano, pacientes mismos que ya han sufrido la muerte de mamá, de hermanos, de hijos por una enfermedad oncológica. Eso ya pues va a generar una situación de condicionamiento, ¿no? Muchos pacientes y familias que temen que vuelvan a vivir una circunstancia igual. Los sistemas de apoyo con los que cuenta la familia. Las familias muchas veces son disfuncionales. No hay un núcleo de apoyo entre ellos mismos, ¿no? Está solo un cuidador principal, a veces es el esposo, es solo un hijo, y eso va a dificultar también en cómo sobrellevan el proceso de la enfermedad. Mientras una familia sea más funcional, va a ser de mayor apoyo para el paciente y la familia va a poder manejar de mejor manera la enfermedad en sí. Las reacciones a crisis familiares premórbidas, bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Cómo la familia ha sabido reaccionar frente a crisis previas. Esto es determinante porque el modelo de familias frente a crisis se repite. Si en crisis anteriores pues han desbordado, no han sabido cómo manejarlo, si bien pudo haber un aprendizaje, pero muchas veces hay tendencia a repetir la misma reacción. Entonces, cómo una familia reacciona frente a una crisis y ha reaccionado frente a una crisis previa a la enfermedad también es determinante. El sistema de creencias que siempre debemos respetar en el paciente, en la familia, ¿no? El curso de tratamiento de la enfermedad oncológica. ¿En qué etapa está? Un paciente que está recién diagnosticado, la familia de un paciente con un diagnóstico reciente o que tiene un familiar que está en tratamiento de quimioterapia o quizás que está en fase final de vida. También en la fase en que esté de tratamiento el paciente va a determinar las reacciones familiares. La etapa evolutiva no es lo mismo, por ejemplo, parejas de jóvenes sin hijos a quizás parejas mucho ya solventes, maduras, van a vivir un proceso de enfermedad quizás de mejor manera, con mayor aceptación y resiliencia. La presencia de conflictos psicopatológicos premórbidos en la familia, si es que han habido pues trastornos emocionales en familia o familias disfuncionales, eso pues quizás nos dificulte un poco el abordaje en cuanto al ámbito familiar. Calidad y estructura del entorno familiar, cómo es la familia en sí, lo que hemos repetido reiteradas veces. Cuando trabajamos con familia, así igual como lo hacemos con el paciente, debemos valorar sus necesidades, ¿sí? Si bien el paciente tiene las suyas propias, la familia también. Y por eso entender el modelo familiar nos ayuda mucho al abordaje psicológico, ¿sí? Médico también, de cómo manejar esa familia en crisis y cómo ayudarla a solventar el proceso de la enfermedad. La familia va a tener muchas necesidades. Necesidad de proporcionar cuidados médicos básicos. Para la familia también es un cambio. Quizás familias que en su vida han tenido que cuidar de un familiar enfermo, ¿no? De cambiar vendajes, de bañarlos, de asistirlos, de hacer curaciones. Ustedes más que nadie saben que, por ejemplo, en tumores de cabeza y cuello, ¿no? Donde se generan deformidades en el paciente o son heridas que muchas veces tienen mal olor, ¿no? Si para el personal que está preparado y capacitado quizás es difícil hacer ese tipo de manejo, de curaciones. Imagínense lo que debe ser para una familia que en su vida ha tenido que ver algo así y tiene que hacerlo en casa. Curación de escaras, por ejemplo, ¿sí? Es algo complicado para la familia que jamás en su vida quizás ha tenido que hacer este tipo de manejo. Necesidades de adaptarse a los cambios físicos, sociales, afectivos del paciente. El paciente muchas veces se vuelve irritable,
agresivo, se aísla y la familia no sabe qué hacer, no sabe cómo manejarse. Cambios físicos, lo que decíamos previamente, ¿no? Pacientes que por la enfermedad empiezan a tener deformaciones y la familia se angustia, no sabe qué decir ni qué hacer. La familia también tiene que empezar a resolver problemas y responsabilidades familiares diarias. Cuando se enferma el proveedor principal, el cabeza de familia, se afecta también muchas veces los roles. ¿Quién cubre ese rol de sustentar económicamente a la familia? A veces lo tiene que hacer un hijo, a veces lo tiene que hacer la esposa. Y ese cambio en roles afecta. El aislamiento social al que se ve sometido la familia. Cuando no hay redes externas de apoyo, la familia tiene que manejarse sola y peor cuando hay un solo cuidador principal. Hay un lema que siempre yo manejo con los cuidadores porque ellos están siempre prestos a ayudar a su familiar, al paciente, pero se olvidan de ellos mismos. Entonces, cuando hablamos con los cuidadores principales o con la familia, siempre debemos recalcar que también hay que cuidar de ese cuidador, de ese familiar, porque hay un alto riesgo de quemamiento y sobre todo cuando hay un solo familiar a cargo de un paciente. Y si ese cuidador se nos enferma, se nos agota, se nos quema, ¿qué va a pasar con el paciente? Por eso, la familia es muy importante en el abordaje psicológico para detectar cómo está el manejo en el cuidado y evaluar un probable agotamiento en el cuidador. Pueden haber estresores adicionales a la enfermedad también, como problemas económicos, sociales y las expectativas que tienen los familiares en relación a la enfermedad, ¿sí? ¿Qué sabe el paciente, qué sabe la familia de la enfermedad en sí? ¿Qué expectativas tiene? Muchas veces nos manejamos solo con el paciente, pero si es su familia la que va a estar acompañándole en este proceso, también es importante conocer qué tan informado está y qué expectativas tiene en cuanto a la enfermedad y los tratamientos. ¿Qué temas tratar con la familia? Pues compartir información. Informar es importante. Para informar tenemos que saber qué tanto sabe la familia, hacer un abordaje, indagar, evaluar cómo está afrontando la familia la situación de la enfermedad, qué tan difícil es para la familia, qué tan difícil le ha resultado. Ofrecerle sugerencias en cuanto al proceso, a toma de decisiones, en tratar de, pues, ayudarlo. Muchas veces nos toca ser mediadores también entre médico, paciente, ¿no? Pacientes que vienen enojados, familias que vienen enojadas, disgustadas porque no entienden de los tratamientos y a veces simplemente con informar, ¿sí? Pues ellos se van más tranquilos, entendiendo lo que están viviendo desde otra perspectiva, explorar sentimientos, validar las emociones de la familia, permitirles que puedan también expresar lo que están sintiendo, que puedan darle un nombre a lo que ellos están viviendo, nombre a las emociones. En sí, las habilidades de comunicación con la familia pues consiste en proporcionar apoyo emocional y aliviar sentimientos de angustia y de duelo, proporcionar información, mantener el contacto permanente con el familiar, que hayan siempre pues un lenguaje y comentarios constructivos, ¿sí? No nos damos cuenta quizás cuando están con el paciente, con su familia y hacemos un comentario que probablemente pues no lo decimos sin querer dar, ofender o pues herir. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice y lo que la familia puede interpretar. Una escucha activa a la familia, no es solo el paciente, es que hay que escuchar a su familia, tener mucho cuidado con nuestro comportamiento no verbal. A veces no puede ser una palabra, pero sí nuestro rostro, nuestro gesto, nuestra actitud puede decir mucho más que 1000 palabras y darle continuidad a este abordaje familiar.
para ya no cansarles más, pues vamos a hablar de las conclusiones. La psicooncología se encarga del ajuste psicosocial del paciente oncológico a la enfermedad y sus diversos efectos. Pacientes con diagnóstico de cáncer pueden presentar dificultades cognitivas, emocionales, motivacionales y de comunicación. Uno de los principales objetivos de la intervención psicológica es garantizar al máximo el bienestar del paciente. Los pacientes con diagnóstico de cáncer pasan por un proceso de duelo oncológico, las fases psicológicas que hemos hablado, cada uno con sus respectivas etapas. La intervención psicológica en un paciente con cáncer es de suma importancia y la misma debe ser realizada por un especialista en el tema. El modelo cognitivo-conductual es uno de los métodos de intervención más usados en la psicooncología y la que mejores resultados nos ha dado. La familia o seres queridos son de mucha importancia desde el inicio hasta el fin del proceso oncológico. Existen diferentes factores que determinan la reacción familiar ante el diagnóstico, ¿sí? Muchos factores que van a cambiar o pueden afectar en la reacción del familiar. Y se debe conocer los temas a tratar y las habilidades de comunicación con la familia. Esto es cuanto a lo que más he podido resumir en lo que es el abordaje psicológico en pacientes y familiares. Es un tema sumamente amplio. Quizás pudiéramos dividirlo en fases, ¿no? Cuando el paciente es recién diagnosticado, cómo va el abordaje, cuando está en su tratamiento, cuando ha progresado la enfermedad, ya en manejo paliativo, cómo es el abordaje netamente en el tratamiento paliativo, en fase final de vida con el paciente, con su familia. O sea, es un tema sumamente amplio, ¿no? He intentado, pues, resumir lo que más se puede, generalizando, ¿no? La atención al paciente oncológico y no dejando de lado a la familia. Recuerden que la familia es parte importantísima en el proceso de enfermedad del paciente. Les agradezco mucho por su atención. Espero que algo haya aportado a sus conocimientos. Si es que hay preguntas, tal vez hay algo por despejar, responder. Muchísimas gracias, muy lindo. Una pregunta, y yo creo que en esto van a coincidir muchísimos compañeros. Y tú utilizaste un término, el paciente difícil. Y es muy frecuente encontrarnos con pacientes difíciles. Y hay veces que nosotros no podemos atenderles a nuestro compañero, de mejor anda tú, porque yo ya no sé qué hacer. Y nosotros también, como bien también hay otro lema que dice, somos seres humanos atendiendo a otros seres humanos. A veces no estamos en nuestro día y es mucho más difícil poder ayudar a este paciente. Desde el punto de vista enfermera, que es el nuestro. ¿Qué sugerencia tú nos das para poder ayudar o guiar a estos pacientes? He escuchado algunas cosas desde el punto de vista psicológico, saber entender la problemática de ese paciente, porque a veces es cierto, por eso yo estoy en aquí ambulatorio, llega un paciente, todo le parece mal, se vino peleando con el señor de la caja, con el mismo médico, y una serie de cosas. Llegó tarde el turno y termina en la quimioterapia, que por qué no le pone rápido, una serie de cosas. O sea, todo para él está mal, todo, absolutamente. Y ahora escuchándote, o sea, entiendo, ese paciente difícil en donde todo para él es negativo, esa es su forma de pensar. El cajero no le saludó y por eso ella es negativo, o sea, todo es negativo. Uno o dos consejos. ¿Qué hacer nosotros desde nuestro punto de vista como enfermeras? Primero, creo que es importante como profesionales de la salud gestionar nuestra propia historia, ¿sí? Cada uno tiene una historia muy particular. Quizás han tenido pérdidas también o vivencias cercanas al oncológico. ¿Qué ha pasado con esas pérdidas propias? ¿Las han gestionado? ¿Están ahí quizás escondidas nada más? Creo que lo primero que debemos hacer todos, no solo el psicólogo, el médico, todos los que estamos en el trabajo de día a día con los pacientes y sobre todo con este tipo de pacientes con enfermedades oncológicas, es abordar nuestra parte personal, ¿sí? Indagar cómo están esas pérdidas afectivas,
pérdidas quizás reales, alguna pérdida de algún familiar cercano que está por ahí latente, ¿sí? Y que muchas veces sale a flote cuando viene un paciente quizás con un caso similar al que yo viví, ¿sí? Entonces, primero que todo, evaluar cómo ustedes en su historia personal han trabajado o gestionado esas pérdidas, su historia personal, ¿sí? Creo que esa es una importante reflexión. Segundo, y me ha pasado muchas veces, porque esos pacientes difíciles quizás son aquellos que necesitan más ayuda. Y no solo con pacientes, en general en la vida, decimos personas difíciles, ¿no? Uno se lo toma personal. Creo que lo segundo que podría decir es no tomárselo personal. Cuando un paciente está en enojo, no es con uno, es con su situación, es con lo que está viviendo. ¿Y qué pasa? Que muchas veces uno se siente ofendido e incómodo porque se lo toma personal. No es con uno, no es con ustedes, es con su realidad. Alguna vez escuché, y esto me ha ayudado muchísimo en el trabajo terapéutico, sobre todo con este tipo de pacientes complicados, difíciles, que los etiquetamos, ¿no? De esa manera. Es ver qué hay detrás de ese comportamiento, ¿sí? ¿Qué hay detrás de ese enojo, de esa ira, ¿sí? De ese comportamiento quizás agresivo. ¿Será la única manera que el paciente tiene de mantener su autonomía? ¿Ha perdido tanto? Lógicamente ustedes me dirán, pero no es la manera, sí. Pero es como el paciente lo está gestionando en su momento. Entonces, primero, gestionar pérdidas propias. Revisar su historia personal. Segundo, no se lo tomen a personal. Ese enojo, ese enfado, no es con ustedes. Es con él, con su situación. Tercero, pensar que tras ese enojo o ese comportamiento hay algo de fondo. ¿Sí? Como los niños, por ejemplo, ellos no nos dicen por qué están enojados muchas veces. Se les hace difícil hablar, pero el comportamiento nos dice muchas cosas. ¿Sí? Y también los etiquetamos, hay el niño malcriado. ¿Sí? En la escuela es que es el niño rebelde, el que no atiende, el que no hace caso, el maleducado. Y en casa también. Entonces, dejar de etiquetar para entender que tras una emoción, tras un comportamiento, hay algo más, que no es conmigo, es con él mismo. Y yo creería que con estos 3 parámetros quizás hay muchos más, pero en algo ya les puede ayudar a manejar quizás a ese paciente difícil, ¿sí? Y gestionarlo de mejor manera. Ahora, claro, como decía Lupita, pues hay días y días y somos seres humanos. Quizás estoy en un día en el que no puedo y hay que aceptarlo también, ¿sí? No, hoy tuve problemas en casa, hoy me peleé con mi esposo, hoy me llamaron de la escuela, mi hijo no se ha portado bien, millón de cosas personales, ¿sí? Que están ahí presentes, aunque uno diga, pues vengo al trabajo y dejo las cosas en casa, es difícil, no se puede. Y cuando vienen esos pacientes difíciles, entonces como que todo se junta. Y hay que también reconocer, si es que hoy yo no me siento en capacidad de atender a ese paciente, pues entonces delego a alguien. Y ahí está el compañero o compañera que me puede dar una mano y decir, mira, hoy realmente no estoy en mi día, no puedo con este paciente, pues ayúdame. Y no está mal, ¿sí? Lógicamente que no va a ser de siempre, porque entonces ahí sería que estamos evadiendo esa situación y tenemos que afrontarlo. Pero si es que hay días en los que definitivamente siento que no puedo, no está mal el poder pedir ayuda. No sé, Lupita, si es que pude despejar un poco la inquietud. ¿Alguien más que tal vez tenga alguna duda, alguna inquietud? Hay que aprenderle. Buenos días, doctora. Más que nada es una inquietud.
hablamos del diagnóstico del familiar por parte de qué hacemos para el personal que trabajamos con este tipo de pacientes. Somos seres humanos y hemos experimentado muchas pérdidas. Dice, no nos encariñemos con los pacientes. Es imposible. En la larga trayectoria que muchos de nosotros tenemos, ha habido pacientes que nos han marcado de una u otra manera. ¿Qué hacer al personal de enfermería en este caso? ¿Qué hacemos o qué deberíamos hacer? Sí, es muy cierto, miren, es que la parte humana no la podemos dejar de lado, ¿no? Es importante diferenciar lo que es la empatía, el ser empático con el paciente y la simpatía. No es lo mismo. No sé si han escuchado ustedes de estos dos conceptos, empatía y simpatía. La empatía quiere decir tratar de entender lo que mi paciente siente. Yo no puedo sentir como él, eso es imposible, porque no estoy en sus zapatos, ¿sí? Y la familia tampoco. Por eso cuando el paciente dice que mi familia no me entiende, sí, no le va a entender porque no está viviendo lo que él está viviendo. Pero al menos hace el intento y como profesionales de la salud también hacemos el intento de entender lo que está sintiendo y lo que está viviendo con la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que hay una línea delgadita entre lo que es esa empatía, ¿sí? Y la simpatía. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Cuando somos simpáticos, sucede esto, que nos encariñamos de tal manera que empezamos a vivir el sufrimiento del paciente, ¿sí? Y cuando uno empieza a sufrir con el paciente, no lo podemos ayudar. Es cuando, pongan el ejemplo, ¿no? Está una persona en una piscina y se está ahogando. Y yo tengo toda la voluntad y las ganas de lanzarme y salvarlo. ¿Qué hacemos? O sea, si sé nadar, pues bueno, a lo mejor lo hago. Y si no, pues busco otras estrategias para poder ayudarlo, ¿sí? Porque no me puedo quedar impávido y decir, bueno, yo no sé nadar, entonces, qué pena. ¿No es cierto? Eso ya es ser inhumano y eso jamás podemos ser con nuestros pacientes. Podemos ayudar, pero siempre hay que saber cómo hacerlo. Entonces, con este ejemplo, quizás, si yo me lanzo a la piscina sin saber nadar porque quiero ayudarlo, ¿qué va a pasar? Me voy a ahogar con él. Y nos puede pasar muchas veces en el día a día con nuestros pacientes, ¿sí? Y cuando a lo mejor en algún momento sucedió porque pudo suceder, somos humanos y nos pudo haber pasado en algún momento, nos lanzamos, nos pusimos en esa situación de sufrimiento con el paciente, no lo ayudamos y aparte deberíamos reflexionar qué pasó ahí. ¿Por qué ese paciente con el que yo me encariñé me generó tanto dolor? ¿Qué pasó ahí? Entonces hay que cuestionarnos. Cuando nos llegó mucho un paciente, ¿sí? Un caso en particular, y me quedé en sufrimiento, quiere decir que algo en la parte personal no está resuelto. Ahí se proyectó algo. En psicología hablamos de proyección, ¿sí? Alguna vivencia nuestra que estuvo ahí metidita en ese llamado inconsciente, que guardamos muchas cosas que generalmente es lo que nos lastima, nos hace sufrir, lo guardamos, se esconde. Y viene una circunstancia que hizo que eso que yo guardé, que me causaba dolor, aparezca. Y entonces viene ese nexo, ¿sí? Algo pasó ahí, me encariñé, ¿por qué? Tengo que pensar y reflexionar. ¿Por qué me encariñé? Algo pasó en particular con este paciente que me llegó tanto. A lo mejor tuve una experiencia previa similar o tiene que ver con algún temor mío en particular. Creo que eso es importante, reflexionar cuando nos pase. No puedo decirles que no les pase porque eso es imposible. Nos puede llegar a pasar, pero hay que intentar
en la medida de lo posible, que esto no suceda. Pero ¿cómo lo hacemos? Vuelvo a lo primero, gestionando nuestra historia personal. Y cuando pase, quiere decir que algo de lo personal afloró. No sé si pude responder la pregunta. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Agradecemos a la doctora Evelyn y creo que siempre debemos tomar en cuenta la parte psicológica, respetando que un ser humano es biofísico y también la parte mental, y hay veces eso descuidamos, solo vamos a la parte física y no a la parte emocional. Y creo que me quedo con ese mensaje que usted dijo, no modificar los sentimientos, sino los pensamientos. Muchísimas gracias.